Mi amigo Leo Gruber me compartió uno de sus proyectos de salsa y lo estamos utilizando en las clases personalizadas de mezcla. Y nada, quiero que escuchen un poco del audio original y el audio ya mezclado. Voy primero con el audio original. Quédate aquí esta noche, será la última vez que te lo implore. Quédate aquí esta noche, será la última vez que te lo implore. Si te ha gustado cómo está quedando la mezcla, pues quédate y a continuación te mostraré algunos de mis tips. Como mostrar una mezcla completa puede llevar una hora o más, puede llevar un par de horas, dependiendo de qué tanto proceso se haya hecho. Voy a elegir, en este caso, todo lo que hice en la percusión y a lo mejor un vistazo un poquito general del resto de las cosas. Ok, en este caso la percusión está compuesta por las congas, tiene bongo también, tiene campana, tiene aquí el timbal, que el timbal tiene un set un poco más extenso que el timbal únicamente. Tiene sus palas, tiene un micrófono cerca de la campana, tiene un redoblante, tiene también un tom y un floor tom, ¿no? Tiene ahí un poco extenso la configuración. Y también se agregó posteriormente unas maracas y una güira. Y como pueden ver en pantalla, tengo todo agrupado. Tengo mis congas aquí en grupos. Igual con los bongos, tiene un par de micrófonos. Tiene un micrófono en el high y otro en el low, o sea, en el bongo más grande. También tiene su canal de grupo. La campana sí está sola, no la tengo agrupada con nada. Simplemente ya eso va al canal de percusión, de toda la percusión. Aquí le pongo percusión all. Los timbales, que sería todo esto que está aquí así como en verde, tiene su canal de grupo también. Y bueno, también tengo aquí como les digo, las maracas que no tienen grupo, solo esto llega directamente aquí a percusión alt. Y tengo una pequeña reverb para algunos elementos de la percusión y en momentos específicos, ¿no? Y muy pocas, o sea, es como para darle un poco de dimensión de que están en un ambiente. Bueno, pues vamos a mostrar un poco de esto. Voy a solear la percusión y escuchemos un poco de la percusión. Ok, vamos a otro segmento de la canción, pudiese ser aquí. Ok, tratando de que cada instrumento tenga su espacio dentro de la mezcla. Esto es una de las primeras recomendaciones que le pudiese dar. Intentar jugar un poco con el tema dimensión. En el caso de cuando estamos mezclando tenemos todo el espectro de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos de L a R. Y también podemos jugar un poquito con volumen, un poquito de ecualización, digamos que tumbando un poquito la parte de los agudos con un shelving bastante amplio. Al reducir un poco, eso también nos va a dar la percepción de que estamos alejando un poquito el instrumento y también bañándolo un poquito en reverb, pero una reverb que sea más room, ¿no? Que simule más un espacio, más que un efecto de reverb largo y tal, ¿no? Entonces esto nos ayudaría, entonces como le estaba diciendo, distribuir entre L y R, ¿ok? Los instrumentos y también dar profundidad, ¿no? Algunos instrumentos un poco más cerca y algunos otros un poquito más lejos. En el caso de la salsa, lo que sería las congas y el bongo son instrumentos que tienen que ir presentes. Los siguientes instrumentos sí que lo podemos colocar ya en una dimensión un poquito más atrás, un poquito más lejana. Y en el caso de los toms y el redoblante, que el redoblante es un sonido bastante atacado, también podemos dar la sensación de que está un poquito más lejos, pero sin que pierda ese ataque. Entonces les voy a volver a mostrar este pedazo y esto que les dije, vamos a intentar a ver si se percibe de esta manera, ¿no?
Fíjense que ahí suena un tom a la derecha y el floor tom suena a la izquierda y suena un poquito más lejos. Por ejemplo, a diferencia de las pailas del timbal, que es un instrumento también que es más principal en el caso de esta comparación, ¿no? de timbal con los toms. Los toms que vayan un poquito más detrás, ¿ok? Pero sin perder volumen. Y el timbal sí que suena un poquito más cercano, ¿no? Como que si lo tenemos un poquito más cerca. De esta manera, lo que estamos ayudando es a que se detallen los instrumentos, porque si colocamos todo en un mismo plano ya se empieza a complicar la cosa. Otro yo diría que de los trucos súper importantes para que la voz siempre se entienda súper bien es dejar el centro únicamente para la voz y el centro lo acompañan otros instrumentos. Por lo menos el bajo es muy importante que vaya en el centro y no que suene como que si el bajista está tocando a la izquierda o a la derecha. También es importante que tenga una pequeña dimensión este bajo, ya les voy a mostrar un pedacito, pero el bajo es en el centro. Lo bueno del bajo y la voz es que no comparten muchas frecuencias, ¿no? O sea, digamos que las frecuencias fundamentales del bajo están en muy baja frecuencia y por mucho que las fundamentales de la voz estén también entre 160, 200, 300, 400 Hz, es un rango de frecuencia que en el bajo solemos atenuar un poco para que se escuche un poquito más, con más profundidad. Entonces pueden compartir perfectamente el centro. Fíjense otra cosa, aunque la caja también la tengo en el centro, la tengo en una dimensión más atrás que la voz. Entonces no me quita espacio para que la voz esté única en su espacio dentro de esta dimensión de la que les estoy comentando. Vamos a escuchar un poco también del bajo. Okay, un bajo eléctrico es importante. Los bajos eléctricos es mantener un poquito el brillo de cuerda porque es original de este tipo de bajo. Ok, volviendo a la percusión, quiero mostrar un poco sobre lo que estuve haciendo aquí. Bueno, ya les expliqué un poco lo de los grupos, les voy a enseñar un poco de las inserciones. Ahí, de hecho, quiero mostrarles ahora mismo la percusión sin ningún tipo de procesamiento. Voy a desactivar el procesamiento y voy a reproducir esta misma parte que hemos estado escuchando. Ok, en este caso para las congas, el procesamiento que utilicé fue el siguiente. Para la conga low, lo primero que puse fue un limiter, pero si se fija, en este limiter el release lo tengo bastante largo. Y es para eso, es para que me controle, digamos que un poco la dinámica entre cada golpe, ¿no? Y cada golpe se escucha un poco más parejo, sin que pierda ataque, sin que pierda nada. Pero me mantiene, como les digo, entre golpes se mantiene bastante parejo. Luego tengo aquí un multiband que lo que hago es como hay mucho hum del micrófono al estar ahí tan cerca del cuero, así tú no lo estés tocando, el cuero siempre está digamos que por empatía de resonancia de lo que esté sonando, ¿no? Hasta de la otra conga, tiende a vibrar un poco y suena un poco y esto lo que me está haciendo es disminuir ese hum que produce el cuero y solamente subir, ¿ok? Cuando esté tocando la conga. Vamos a mostrar esto para que vean de qué estoy hablando. Voy a colocar solo la conga low. Ok, siempre va a estar abriendo cuando dé el golpe sin ningún problema, pero me atenúa bastante todo ese hum que está originado por esas bajas frecuencias. Luego puse una compuerta, al principio puse la compuerta muy poquitico, pero me di cuenta que funcionaba bastante bien, cortando bastante el ruido de fondo. O sea, me limpiaba bastante la mezcla y me daba un poco más de detalle, ¿no? En todos los instrumentos, quitar un poco de ese sonido ambiental que recogen los micrófonos, ¿no? Independientemente que esté cerca de la conga, siempre recoge muchísimo de lo demás. Entonces fui ajustando hasta que tuve una atenuación de 48 dB y seguía sonando bien y lo dejé bastante atenuado. Que como les digo, solo se puede escuchar un poco cortado, pero fíjense que cuando lo escuchas en contexto, o sea, por lo menos con lo demás de la percusión, no pasa nada, se escucha bastante bien. Este es uno de mis plugins favoritos que si vienes viendo los videos anteriores te vas a dar cuenta que utilizo mucho moldeadores de transientes, y en este caso lo utilicé para el multiband y utilicé una única banda, ¿no? Que es esta banda que está aquí, que es la que es verde. Lo que me está ayudando es sacar un poquito más la pegada, ¿no? Sin aumentar el tum.
No sé, al sacar un poquito más la pegada, al tener un poquito más ataque, me da un poquito más de presencia de lo que originalmente estaba grabado, ¿no? Y nada, obtienes este sonido así un poquito atacado. Ok, también tenemos aquí la conga high, tiene un proceso un poco similar. En este caso, para aumentar la resonancia del golpe abierto de la conga, lo que hace es colocar un filtro que sea resonante, justo en la frecuencia donde está afinada la conga. Y en el caso de que entre más cerrado lo pongas es más resonante y tiendes a alargar un poquito más la nota. Claro, esto si la conga original es demasiado seca, ni así lo lograrías. Tendrías que utilizar otros trucos diferentes. Pero en este caso me funcionó bastante bien por lo menos con este ecualizador, que lo máximo que cierra es esto. Y logré sacar esa resonancia, ¿no? Es el tune de esta tumbadora. Igual utilicé luego un limiter, ¿ok? También con el release bastante largo, solo para controlar entre golpes, pero sin perder ataque, por eso tiene el release bastante largo. Aquí utilicé un multiband, un poco diferente al anterior, pero también está siendo usado de manera de expansión. Es para tener un poco en esa zona donde está la resonancia, pero que no está tocando. En el momento de tocar se quita la reducción y suena completamente sin ningún problema. Igual puedes aquí cuadrar un poco el release. Si quieres cortarlo un poco, realmente le quitas release o quieres tenerlo lo que tenga de release originalmente el sonido, pues aquí en el proceso también tienes que darle bastante tiempo de release y ya está, no te va a quitar resonancia como tal. Y también utilicé aquí un envelope shaper también para tratar de sacar un poquito más de la pegada, pero estos son toques muy sutiles que realmente se notan es cuando tienes el resto de instrumentos, la diferencia. Si solo puedes escuchar como que suena un poquito más atacado, pero no vas a escuchar mucha diferencia. En cambio, cuando tienes todo sonando y pones ese poquitico, puede ser la diferencia en que el sonido se escuche el detalle o no se escucha el detalle. Luego que hago esto y ya me empieza a hacer falta, son procesos que van dentro ya de la mezcla como tal. Estos digamos que son procesos que hago combinación solo y con los instrumentos, pero llega un momento que empiezas, ya cuando tienes todos los instrumentos con cierto proceso, con cierta limpieza, con cierto ya mejoramiento del sonido, ¿no? O llevando el sonido donde tú quieres, te empiezan a hacer falta otras cosas cuando lo tienes ya en contexto siempre. Entonces es cuando empiezas a utilizar aquí plugins ya en el grupo como tal. Es un audio que está un poquito alto en este rango de frecuencia y vengo atenuando desde a poco, desde el origen por canal, ¿no? de estos sonidos. Entonces fíjense que estoy atenuando en 4000, en 7000 un poco, 3 dB, 1 dB, que son ecualizaciones ya un poco fuertes si tomas en cuenta que luego sigues atenuando un poco esta zona. Luego un tube compresor, solo para darle un poquitico muy ligero de drive. Este compresor como tal no está actuando como compresor, simplemente estoy utilizando el drive, que también es uno de los drives favoritos que he estado utilizando. Luego estoy utilizando esta simulación de Plugin Alliance, que por el precio está súper genial, porque hay otras que me gustan un poco más, por lo menos la SSL 9000, pero bueno, está un poco caras. Y esta estuvo en oferta y está súper genial. Y es una simulación de una consola NIF y lo que hace es genial porque agrega una distorsión armónica muy buena, o sea, muy bonita, y me está gustando bastante. Y aquí hago ciertos retoques, a veces un poco de ecualización. Fíjense que aquí estoy dando un poquito de ecualización por encima de los 11000 con un Shelvin. Ok, y bueno, nada, sino agregar un poco de la característica de la consola y un poquito de ese brillo. Luego con el Mac, luego estoy agregando un poquito de brillo, pero esto es no aumentar el brillo que tiene, sino aparte de aumentar el brillo que tiene, es como agregando un poquito de armónicos en muy alta frecuencia y le da un brillito así un poquito como estéreo y suena bastante bien. Eso es lo que le dicen aire de alta frecuencia. Bueno, ahora escuchamos las congas, vamos a ponerlo sin plugin. Ok, unas congas un poquito atacadas. Me suele gustar así el sonido un poquito atacado porque hace que no pierdas detalle
con la mezcla. Los bongos tienen un proceso un poco similar. Vamos a pasar aquí a los bongos. Les muestro un poquito la ecualización. Aquí también es tratando de sacar un poquito de esa resonancia, la misma técnica que utilicé antes. En el bongo, este es el bongo high. En el low también, ok, solo un poco, ¿no? Es nada más para aumentar un poquito, como les dije eso. En este caso no utilicé un limitador, sino que utilicé un compresor para poder esa reducción controlarlo un poco más, porque en el limitador tienes como decir un ratio infinito y ya, no tienes cómo controlarlo. Aquí sí que lo que tienes como controlarlo y no necesitaba tanto como en el caso de las congas. Y en el multiband lo que estoy haciendo es un proceso también de expansión. ¿Ok? En este caso aquí en alta frecuencia, o sea, lo que está haciendo es atenuar las altas frecuencias y cuando suena el bongo lo que hace es que la expansión se quita, ¿no? O sea, o la reducción de esta expansión. Vamos a darle play y voy a dejar los plugins visualmente para ver lo que está haciendo esto. Esto tenemos que ir aquí a una parte de la canción donde estén los bongos. Vamos, por ejemplo, aquí. Ok, esto sería lo que está haciendo los multiband. Luego, como les digo, también agregué aquí un pequeño proceso ya al grupo. Que más que todo, si se dan cuenta, es para agregar armónicos, no es tanto de corrección. Vamos a igual a revisar el ecualizador. Aquí quito un poquito las bajas frecuencias. Aquí otra vez lo que les decía, ¿no? Reducir un poquito en esta zona porque en general todos los audios me vinieron un poco ahí altos, ¿no? Un poco brillantes. Igual un poquito de drive. En este caso agregué un poquito más de drive que en el caso de las congas. Igual la simulación de la NIF. En este caso no utilicé ningún parámetro, creo que simplemente pasarla por aquí y ya da una pequeñita característica, ¿no? de agregado de distorsión armónica original de la consola. Y igual coloqué el plugin Mac para sacar un poquitico de armónicos en muy alta frecuencia, ¿ok? Como les dije, esto es lo que se le llama Air. Les coloco el antes de los bongos. Ese pequeñita reverb, ese pequeño ambiente es este canal de reverb que tenemos aquí, que es el Pro R. Lo tengo con esta configuración. Para la percusión me gusta que la reverberación sea un poco mediosa y bueno, y da esa sensación que escuchan cuando activo el insert, ¿no? Cuando activo los inserts también se activa la reverb, o sea, se activa totalmente todo el procesamiento que hemos estado usando. Vamos un momento ahora a la campana. Vamos a tratar de pasar un poquito rápido aquí a la campana. Las campanas las tenemos aquí. Tal vez con el paneo me pasé un poquito a la izquierda, pero me gustó la sensación y lo dejé porque a veces no me gusta como regirme demasiado por que la campana esté un poquito en el centro, que esté solo un poquito paneada a la izquierda. En este caso me gustó bastante a la izquierda, porque me daba una buena sensación, sentía que había una buena apertura en conjunto con el resto de los instrumentos. Aquí utilicé también un ecualizador para acentuar bastante la resonancia. Me acuerdo que en una de las preguntas que le hice a mi amigo Felo, que es la persona que más me ha aportado conocimiento para mezclar salsa, me dice, pone aún más resonancia a la campana. Y este filtro lo que está haciendo es esto. Entonces les muestro un poco. Fíjense, está cerrado también al máximo. Si yo quisiera que fuese más resonante, capaz este ecualizador como tal ya no me serviría mucho porque no puedo cerrar más de 10. Y entre el filtro esté más cerrado, más resuena. También ahí no nos podemos pasar. Si está demasiado cerrado, ya la resonancia se escucha un poco antinatural. Entonces tampoco es recomendado que sea tan cerrado. En este caso me funcionó bien y lo dejé así. Quería sacarle un poquito del golpe del palo con la campana, que sonara ese tic bastante fuerte. Como les dije, como se han dado cuenta, me gusta que la percusión tenga su ataque, sea atacada y que la campana juegue un papel importante. La campana dentro de la salsa debe estar ahí presente, se debe escuchar. Entonces quería que se escuchara, que estuviese como con fuerza, ¿no? La ejecución de la campana. Y aquí utilicé otra vez el multiband de Envelope Shaper y le di bastante, fíjense, le tiene bastante ataque. Vamos a ver qué tanto se escucha al activar y desactivar este plugin.
Sí, le da como que si estás tocando con un poquito más de fuerza, esa percepción. Luego agregué este ecualizador, fíjense, otra vez atenuando un poquitico en estas frecuencias que estaban un poco molestas. Y aquí agregando un poquito más esa resonancia, bueno, quería que esa frecuencia se mantuviese tanto pegada ahí, entonces preferiría ya hacer que resuene únicamente cuando suene la campana, porque si no ya te queda como una pequeña resonancia ya en la mezcla en general. Y esta campana también la mandé un poco aquí a la reverb, ¿no? Tiene muy poquitica reverb, pero tiene lo suyo. Y otra vez tuve que atenuar un poco en estas frecuencias un poco altas, ¿no? En este caso es 5500 Hz. Este ecualizador yo suelo usarlo ya muy al final. O sea, ya cuando considero que tengo una primera versión, por lo general no he utilizado este ecualizador que va incluido en el canal. Ya esto, cuando utilizo esto es porque me gustó ya mi primera versión, pero quiero como refinarlo un poco y no quisiera mover lo que he hecho en mi primera versión. Entonces utilizo ya este ecualizador para dar esos últimos retoques. Ahora vamos a pasar al timbal, vamos a solear el timbal, vamos con una parte donde haya chapa del timbal. Creo que por aquí hay un poco. En el timbal posiblemente es donde podemos escuchar bastante diferencia entre el antes y el después, porque hay muchos micrófonos sonando y hay micrófonos que están abiertos y no necesariamente ese instrumento está siendo tocado en ese momento, pero hay bastante ruido de fondo, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a escuchar el antes, vamos a escuchar el sin proceso del timbal. Ok, ahora con el proceso. Ok, de las cosas que me ayudó bastante a limpiar es utilizar otra vez el multiband, pero de manera de expansor. Fíjense que aquí estoy atenuando bastante la parte de bajas frecuencias, pero como les digo, esto se quita inmediatamente cuando el sonido llega y es ejecutado. Entonces esto es solamente para quitar un poco el humo ese que queda así de fondo. En la otra paila utilicé también un multiband más o menos con un proceso bastante similar para lograr más o menos el mismo efecto. Vuelvo a utilizar aquí el Envelope Shaper en un rango de frecuencia bastante específico para dar ataque. Esto se los recomiendo mucho si quieren acercar un poco la percusión. No se puede abusar, no hace magia. Tampoco es que si el sonido está muy atrás, esto va a hacer que suene demasiado en la cara, demasiado in your face. Pero sí que ayuda un poco a acercarlo la pegada del instrumento y darle un poquito de carácter, porque también hace que suene como que si el percusionista está tocando con un poquito más de fuerza. Entonces ayuda bastante a esto. Igual en el timbal high también le di un poco de ataque en un rango de frecuencia en específico. Tengo simulación de la NIF en todos los canales. En la mayoría no tengo ningún uso del procesamiento como tal, excepto algunos. Por ejemplo, aquí estoy aumentando en media frecuencia, 870 Hz aproximadamente, con el culo más abierto que permite el plugin. Esto de la consola NIF, esta simulación yo la utilizo para dar un poco de sonido bonito, más que para corrección. O sea, yo separaría los plugins en dos categorías, ¿no? Hablando de esto. Hay plugins que ayudan muchísimo para corregir, por lo menos el multiband este es muy bueno para corregir. El multiband del Envelope Shaper también es muy bueno para corregir ataques. Pero para embellecer el sonido, para ponerlo un poquito más bonito, darle un poquito de calidez, es bueno utilizar estos plugins de simulación análoga. Entonces estos ecualizadores ayudan no a corregir, sino ya a dar un poquito más de sonido bonito. Y te ayuda muchísimo también a hacer que los sonidos estén un poquito más incluidos dentro de una mezcla. En ecualización, otra vez más o menos en la misma zona, con una ecualización un poquito diferente. En este caso utilicé este ecualizador porque como es un mismo instrumento, o sea, una misma grabación de todos estos tambores, por llamarlo de alguna manera, o sea, de todos estos instrumentos, si utilizo filtros que no son lineales, me cambiaba un poquito la fase y se sentía y no me estaba gustando. Entonces tuve que utilizar este ecualizador que sí tiene filtros lineales y me ayudaba a quitar un poco de esta frecuencia. Bueno, un poco no, esto es bastante, son 10 decibeles casi,
pero sentía que no perdía ninguna de las otras cosas. Entonces, en este caso, los filtros lineales son súper geniales. Aquí utilicé lo mismo y bueno, en varios de los canales también me tocó atenuar un poco ahí en ese rango de frecuencia que les vengo comentando. Para la campana del timbal estuve buscando algunas frecuencias resonantes, pues quería que sonara un poco más el tum tum de las campanas, pero no logré conseguir mucho, entonces fue lo máximo que pude hacer. Saqué un poquito de brillo porque la campana del timbal sí que me gusta que suene, por lo general es toca con un palo un poco más finito, y es tocado un poco más a lo brusco, digámoslo de alguna manera. Entonces esta campana tiende a sonar un poquito más estridente, un poquito más brillante. Y bueno, la ayudé un poco más a eso, ¿no? Con este Mac ayuda a sacar unos brillitos ahí bien interesantes. Aquí también a modo de expansión, como esto es una campana, no necesitaba de baja frecuencia, entonces lo atenué aquí con el multiband y esto a manera de expansión, ¿no? Que fuese abriendo a medida que fuese tocando la campana. Sacar un poquito de ataque otra vez y otra vez la simulación análoga que le estuve comentando. En este caso sí no utilicé nada de aquí, simplemente agregar un poquito de distorsión armónica de ese plugin y aquí volví a tener la necesidad de atenuar un poco de alta frecuencia, que ya bueno, ya eso se los había mostrado. Otra vez aquí al final de todo tuve que irme al ecualizador del propio canal y atenuar un poco más esa frecuencia, pues seguía sintiéndolas un poco estridentes. Vamos a escuchar un poco sobre el canal de la campana únicamente, a ver, primero sin, y vamos a ir donde haya campana de timbal. Ok, esto es la campana del timbal sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que logras con este procesamiento. Luego tenemos el redoblante. El redoblante sí lo mandé más a la reverb porque quería eso, alejarlo un poco. Le agregó un poco de attack, pero ya en general. Fíjense que en este caso no utilicé el envelope shaper. Una compuerta muy drástica que la caja sonara única y exclusivamente cuando hubiese caja. De resto no quería tener nada de ese sonido de fondo que capturan los micrófonos. Tengo aquí otra vez la NIF para agregar un poco de distorsión armónica, de simulación análoga y luego un poco de ecualización. Ya esto sí fue un poquito más elaborado. Luego tenemos los toms. Ok, fíjense que los toms los paneé muy drásticos. Para mí en este caso tanto el redoblante como los toms son sonidos que como no son percusiones que tienen que ir muy presentes en la salsa, lo que estoy haciendo es que sean más como un efecto sorpresa en algún momento, algo que suene y distrae por un pequeñito momento, ¿no? Sí, como un efecto sorpresa. Entonces, para mí es esto, ¿no? Poner un tono totalmente a la derecha, el otro totalmente a la izquierda y el redoblante en el centro, pero un poco más atrás, como les comentaba antes. Vamos a ver un poco el procesamiento de los toms. Aquí también la compuerta la utilicé súper drástica, que sonara nada más el tom cuando sonara el tom y no quería más nada de sonido de fondo de estos canales, ¿no? De estos micrófonos. Tengo aquí un poco de ecualización con el F6. A veces varía de ecualización. No tengo un uso de ecualización así en específico. En este caso me gustó más utilizar el F6 y lo utilicé. Igual de nuevo aquí tengo un poco de distorsión armónica. No tiene ningún tipo de procesamiento más que agregar un poco de distorsión armónica. Y aquí los frequency los agregué, pero realmente no los utilicé y hasta los pudiese quitar. No están haciendo absolutamente nada aquí. Luego, como les digo, todo este timbal lo tengo aquí en este grupo. El grupo como tal lo estoy enviando aquí un poquito a la reverb, ¿no? Para tener un poquito más de reverb de todo el general del timbal. Y bueno, el timbal completo sonaría así. Ok, tenemos aquí, vamos a escuchar otra parte del timbal, pudiese ser aquí. Eso es otra de las cosas importantes. El procesamiento que haces, por lo menos un instrumento que está cambiando en cada parte de la canción, es importante que funcione para cada momento. No puede ser que los que estés haciendo el procesamiento únicamente en una parte de la canción, ¿okay? Porque posiblemente no te funcione para cuando esté tocando el coquito, cuando esté tocando la campana o cuando esté haciendo el chapeo. Debes tratar de que sea un procesamiento que funcione bien para cada forma de ejecutar el instrumento.
Ok, por último tengo aquí unas maracas y una guira, que voy a poner la maraca original sin ningún tipo de procesamiento. Sí, lo que más se hace, que es lo que más se nota, es quitar esta parte de agudos y dar un poquitico en la parte de medios agudos, ¿no? En la parte de medios. Luego viene la guira, ok, la guira sería ahí mismo, vamos a poner un poquito antes. Que lo que busqué fue no hacerla tan brillante para que no estuviese tan presente, tan estridente dentro de los instrumentos. Ahora vamos a escucharlo un poco en contexto con la percusión. En contexto me parece que funciona súper bien. Luego aquí al grupo de percusión, ¿no? Que es, como les digo, es donde llegan todos estos canales y se encierran aquí, o sea, llegan aquí para tener control, digamos, del volumen general de la percusión o del procesamiento general. Ok, volví a utilizar un poco el Mac para dar un poquitico más de muy altas frecuencias, darle un poquitico de brillito así, un poco moderno también se pudiese decir. Un poco de drive general y un poco más de simulación, pero en este caso de la Solesteloid y de la 4000. Y fíjense que en este caso también lo que hice fue aumentar ligeritamente aquí un poquitico de los agudos sobre los 12.000 Hz también con un Shelby. Y nada más. Okay, o sea, retoques muy ligeros. Y luego con este ecualizador, que es lo que le decía, que al final de todo, una versión 2 o un día después de que estoy escuchando las cosas, empiezo a detallar un poco cómo está sonando y me parecía que estaba también, que seguía estando un poquito estridente en este rango de frecuencia. Y bueno, lo que hice fue atenuar un poco para reducir un poquito esa estridencia, ¿no? Entonces nada, la percusión quedaría así. Voy a mostrarle un pedacito de cada parte para ya culminar. Vamos en el inicio, sería así. Ok, vamos un poco aquí a esta parte. Ok, vamos aquí a la parte de la campana. Vamos ahora al final. Que fíjense que en ningún momento dejo un instrumento totalmente al centro, aunque había algunas cosas que parecieran que sonaran casi al centro, pero están un poquitico paneadas. Y esto para dejar siempre el espacio muy claro de la voz y la voz nunca pierda ese protagonismo, ¿no? Hasta cuando entran todos los instrumentos, que suena súper lleno, sin tener que hacer que la voz suene un poco más fuerte en esa parte como tal, pues sigue funcionando, sigue escuchándose la voz bastante clara, que es lo que le pudiese mostrar a continuación. Quédate. Siempre aquí conmigo. A mi lado, negrita. Bueno, si te ha gustado la información que he compartido contigo de cómo mezclar salsa, lo que debes hacer es comentar, suscribirte, darle a la campanita, seguirme en Instagram y estar pendiente de mis siguientes videos. Y bueno, nada, por hoy me despido y esto ha sido todo por hoy. Chao. No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo
lo que quiere y tú no le amas, le temes. No entiendes que nada